¡Yepa! ¿Qué pasa, amigos guitarristas? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una pieza muy chula. Es una melodía que seguro que habéis escuchado, seguro que la tenéis en mente y cuando veáis la demo diréis, ¡hombre, claro que sí! Se hizo muy popular gracias a formar parte de la banda sonora de Jeux Interdits, Juegos Prohibidos, creo que se tradujo en español, en 1952. Evidentemente no fui al estreno de esta película, seguro que muchos de vosotros tampoco, ¿no? Pero bueno, el caso es que al maestro Yepes le encargaron hacerla o participar de la banda sonora de esta película y rescató esta melodía. Muchos la atribuyen a Fernando Sor, hay miles de autores desconocidos y de investigaciones que proclaman el origen en tal o cual autor, ¿no? Yo no los voy a citar aquí, ni mucho menos, os los dejaré si queréis en la descripción para que los veáis, pero bueno, el caso es que se la presupone anónima y por lo menos la recolección se le atribuye al maestro Yepes. Es una pieza que a mí me gusta muchísimo, ocupa un espacio privilegiado de mi corazón, porque me evoca lindísimos recuerdos, lindísimos momentos y bueno, es una pieza que me toca bastante por momentos vividos. Estoy convencido que si la añadís a vuestro repertorio os enriquecerá muchísimo, ya no solo por la técnica de mano derecha, que ya veréis, se parece mucho a este que os dejo aquí, que trabajamos hace poquito. Os dejo este tutorial para que le echéis un vistazo, para que veáis que la técnica de mano derecha es muy parecida. No me enrollo más, vamos al lío, que estáis aquí para aprender a tocar esta pieza. Os dejo ahora la demo para que la veáis. Si os parece interesante, pues la veis, si no, saltáis directamente al tutorial. Ya sabéis cómo funciona esto. Venga, dentro demo y nos vemos. ¡Deu! Y epa, ¿qué tal? Si estáis aquí, supongo que es porque habéis visto la demo, o os la habéis saltado, da igual, para ver directamente cómo se toca esta pieza. Vamos a trabajar solo la primera parte, en otro tutorial os traeré la segunda parte. La primera parte está en mi menor. Tiene un arpegio constante de mano derecha, por lo tanto lo primero que vamos a hacer es aprender a usar la mano derecha. Te dejo aquí un enlace a un tutorial de una pieza parecida, donde tiene una mano derecha muy parecida. ¿Qué hace la mano derecha de esta pieza? Pues mira, al principio de cada compás toca una nota grave, ¿vale? Ya será mi la mayor parte de veces, re, algunas cosas con cejilla, pero bueno, será una nota grave por aquí. Y después, opa, hacemos esto, ¿de acuerdo? Ponemos anular, medio, índice. Plantamos estos dedos aquí, lo pongo así para que lo veas bien, y vamos haciendo este arpegio, ¿vale? Como conoces, la pieza hace así, ¿vale? Entonces, hacemos anular, medio, índice, ¿sí? Venga, ¿cómo sería el arpegio solo? Te pongo la mano para no estresar a los vecinos, ¿de acuerdo? Sería esto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Lo ves? La idea es hacer pulgar y anular, te lo toco ahora con sonido. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Es esta idea. Toco pulgar y anular a la vez y después medio índice. Después, anular, medio índice, anular, medio índice, anular, medio índice. Otra vez.
pulgar y anular, pum. Es esta la idea, ¿de acuerdo? Entonces es importante que automatices este mecanismo de mano derecha, porque así ya te olvidas, la liberas y una vez tengas esto interiorizado, pues ya te puedes dedicar a la mano izquierda, ¿de acuerdo? Dale un poco de vueltas a esta mano derecha y cuando la tengas automatizada, sigue con el tutorial. Te dejo como ejercicio esto, ¿eh? O sea, hacer esto. ¿Sí lo ves bien? Esta es la idea, ¿de acuerdo? Vale, asumimos que esto ya lo tienes controlado y que por lo tanto ya puedes fijarte un poquito en la mano izquierda. ¿Qué hace el primer compás de esta mano izquierda? Pues mira, plantamos el dedo meñique aquí en el séptimo traste de la primera cuerda, en este si de aquí, y hacemos lo que ya sabemos de mano derecha. Esto, ni más ni menos. Este es el primer compás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo evolucionamos hacia el segundo compás? Pues venga, primer compás, segundo compás. ¿Lo ves? Yo lo he movido con meñique, segundo dedo, dedo 1. Pero puedes hacer moviendo el dedo meñique, ¿eh? Si quieres. A mí me es más natural así. ¿De acuerdo? Primero y segundo compás juntos serían así. ¿De acuerdo? ¿Lo ves? ¿Ves cómo ha funcionado, eh? Es esto. Es importante que resaltes la melodía de la pieza. La melodía se resalta con el anular. Lo importante de esta pieza está aquí. No es este arpegio, ¿vale? Lo importante lo tenemos aquí. Por lo tanto, esto es lo que debe de sonar fuerte. Esta nota de aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, vamos a avanzar en la pieza hacia el tercer compás. Primer compás. Aquí cambiamos el dedo. Si venías con el dedo meñique, no hace falta que hagas nada, ¿de acuerdo? Si has hecho esta estrategia de la mano, ¿vale? Sin mover la mano, aquí tienes que cambiar el dedo y poner esto. ¿Lo ves bien, eh? La buena sustitución del dedo. Tengo el índice y ahora pongo el segundo dedo. Si has venido arrastrando el meñique, pues sigues, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería entonces? Y mano libre, ¿sí? Has visto entonces los primeros compases, ¿no? Sería esto. Cambio de dedo. ¿Sí? Ya lo tienes, ¿no? Estos compases son fáciles. Dales vueltas hasta que te salgan. No tienes que tocarlo a todo trapo al principio. Puedes hacerlo muy tranquilo. ¿De acuerdo? Y ahora que ya has llegado aquí, pues seguimos. Estábamos con el aire y hacemos. ¿Sí? Hacemos al aire, tercero, séptimo, 12. ¿Sí? Hacemos 3, 7, 12. Esto es lo que hace hago el tercero con el índice y ya vengo con el meñique al séptimo y desplazo hasta el 12. ¿Ok? Vamos a ver cómo llegamos hasta aquí y me paro aquí en el 12, ¿de acuerdo? Te lo vuelvo a hacer del tirón hasta aquí. ¿Sí? Ya he llegado hasta aquí, perfecto. Y aquí seguimos. Estábamos aquí. Esta es la bajada, ¿de acuerdo? Vas 12, 10, 8. Traste 12, traste 10, traste 8. ¿De acuerdo? Lo importante, igual que en la primera parte de la pieza, en los primerísimos compases, lo más relevante es lo que tocas con el dedo anular. Ahora aquí abajo tienes la tablatura, repásala bien, mírala bien, pero la nota más relevante es la que tocas en la primera cuerda, porque es la que da la melodía. ¿Ves que esta es la que da la melodía? Entonces, perdón, esto es lo que tienes que resaltar, ¿de acuerdo? Habíamos llegado aquí abajo.
10, 8, ¿sí? 12, 10, 8. Aquí ya viene una de las primeras dificultades de la pieza, que es que tenemos que plantar media cejilla en el traste 5, ¿vale? Taparemos solo las 3 primeras cuerdas, ¿de acuerdo? Venimos de aquí. ¿Sí? Esto tenemos que hacer. Tenemos que hacer esta media cejillita. Asegúrate con el dedo gordo de apretar bien detrás para tener la cejilla firme, ¿de acuerdo? Que esto te suene bien. Pon la cejilla muy cerquita del metal, ¿vale? Si la pones más lejos del metal, suena más chusto, ¿lo ves? Pégala bien al principio aquí del metal y presiona plano. Y con un poco de paciencia te terminará sonando. Al ser solo media cejilla es más fácil, ¿de acuerdo? Al ponerla entera sí que hay las articulaciones del dedo que pueden molestar, pero al ser media cejilla lo tienes yo creo más fácil, ¿vale? Estábamos aquí en el 12, ¿eh? Y vamos a ver esta jugada de la cejilla. ¿Sí? Hemos puesto la cejilla aquí y hacemos ahora una bajada y una subida, o sea, hacemos traste 8, traste 7, traste 5, o sea... Sería esta historia. Como ves, una vez tengas la cejilla controlada, es esto. Sí, solo te toco las cuerdas de nylon para olvidarnos de los graves, ¿eh? Pero para que veas lo que hace la mano izquierda, ¿sí? Es esto. Es esta idea, vengo de aquí, ¿sí? Es esta historia, ¿vale? Hasta aquí yo creo que no tiene mucha dificultad excepto esta cejillita. El resto es paciencia, práctica y darle vueltas. Sí que tienes que intentar de darle esa melancolía propia de la pieza. Y esto lo puedes conseguir con algún vibrato. Sería esta historia, ¿de acuerdo? Pues venga, practica bien hasta aquí, que la siguiente parte es un pelín más compleja porque hay una cejilla entera. Controla bien estos compases antes de seguir, yo te recomiendo que controles muy bien estos compases antes de seguir, porque te será mucho más fácil después incorporar el resto. Dale vueltas a esto, y cuando lo tengas controlado, sigue con el tutorial, o si quieres seguir con el tutorial y darle una vuelta a toda la pieza, tú mismo, ¿vale? Mi consejo es que aquí pauses, te mires bien la tablatura de abajo, le des vueltas a esto, interiorices bien este movimiento, esta subida y bajada. Fíjate que vamos por todo el mástil, de aquí hasta aquí. Estábamos con la cuerda al aire y hemos terminado aquí en el traste 12, ¿de acuerdo? Aquí en el traste 12 sí que es importante darle este pequeño vibrato porque resuena mucho la guitarra. Si lo tocamos así plano es un poco más aburrido, ¿de acuerdo? Pues nada, lo dicho, dale vueltas a esto y cuando acabes, seguimos con la siguiente. Va, ¿qué tal? Supongo que la primera parte ya te sale divina y ahora vamos a ver esta segunda parte de la primera parte, ¿de acuerdo? Es el final de la parte esta en mi menor. Estabas aquí con esta cejilla en el quinto traste haciendo este juego, ¿te acuerdas? Vale, pues aquí viene una de las partes más complejas de la pieza, o por lo menos más difíciles al principio, que consiste en venir de aquí, desplazar tu dedo índice, plantar una cejilla en el séptimo traste y tu segundo dedo, ¿de acuerdo? Va a estar en el octavo traste de la tercera cuerda, ¿vale? O sea, tenemos que poner la cejilla y esto, tienes que tener este acorde con el bajo aquí porque tocaremos este sí, ¿de acuerdo? Entonces, venimos de aquí abajo, si te acuerdas, sí, ya lo hemos visto, movemos hasta el séptimo traste y plantamos el segundo dedo en la tercera cuerda. ¿Para hacer qué? Pues el arpegio de aquí es como todos, ¿sí? Hacemos esto, tocamos el bajo en la cuerda de mi, que sonará este sí, ¿vale? Entonces hacemos esto, bajamos el dedo anular, y aquí como si fuéramos al gimnasio, tenemos que hacer un mega estiramiento del dedo meñique hasta llegar al traste 11, ¿de acuerdo? O sea, hacemos esto. ¿Sí? Es esta historia. El juego en esta posición es este que te voy a hacer, ¿sí?
es esta historia. Lo he hecho muy despacito para que lo veas, lo repito. Tenemos la posición de la cejilla, recuerda la cejilla, empujarla con todo el peso, ¿de acuerdo? No se trata de que hagas la cejilla solo con la pinza, sino, bueno, aparte de que te vas a poner muy cachas de esta zona de la mano, pero seguro que te va a coger alguna tendinitis o alguna historia. Pon el dedo lo más cerca del metal posible, igual que aquí abajo, pero aquí el problema es que, o la dificultad que puedes tener añadida, depende de cómo tengas el dedo, el mío es un poco butuluto, pero depende de cómo tengas el dedo, esta articulación de aquí te puede hacer un poco, te puede fastidiar un poco, ¿vale? Entonces, intenta plantarlo de la mejor manera que puedas para que suene, ¿de acuerdo? Busca la manera que te encaje, cómo te suene bien, y encontrarás la manera de darle peso también, ¿de acuerdo? Es importante que le des peso para sellarlo. Y después pones tu dedo 2 aquí en la tercera cuerda. Y entonces te recuerdo cómo iba. Hacemos al aire, ¿sí? Jugamos con estos dos dedos, ¿de acuerdo? Jugamos con estos dos dedos. O sea, la melodía es esta, ¿eh? Te la hago solo la melodía. Es esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo jugando aquí. Esta es la historia, ¿de acuerdo? Entonces, te hago todo este compás y ya empalmo con el siguiente, ¿eh? Veníamos, te digo de dónde veníamos de aquí. Nuestra querida cejilla. Y ahora viene la parte fácil, ponemos nuestro cuarto dedo aquí en el traste 7 al aire. ¿Sí? Hacemos esta bajada. Estábamos aquí y hacemos esta bajada. ¿De acuerdo? Estábamos aquí con la cejilla, anular. ¿Sí? Es esta bajada. Volviendo atrás. ¿De acuerdo? Después de estas dificultades que hemos tenido enormes aquí, pues ahora volvemos a lo fácil. Y ahora ponemos en el traste 2 y al aire. ¿Ok? Y ahora ya entramos a la parte final de la pieza. Estábamos aquí, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y bajamos. Y aquí montamos este tipo de acorde. Como ves, casi alterno los dedos, ¿de acuerdo? No hay dedo, dedo, no hay dedo, dedo, no hay dedo, hay dedo, ¿de acuerdo? O sea, pongo mi dedo índice en el segundo traste de la quinta cuerda, mi segundo dedo, mi dedo del medio en el La, en el segundo traste de la tercera cuerda, y mi dedo anular en el segundo traste, perdón, de la primera cuerda, ¿de acuerdo? Entonces, estamos aquí, plantamos esto, dándole al bajo en la cuerda de La, que sonará este sí. ¿Sí? Aquí hay un juego divertido, si quieres hacerlo. Cuando has hecho esto, aquí tocaría repetir el bajo, y en lugar de repetir el sí, yo te sugiero que hagas este re sostenido. Queda muy bonito y lo he visto en algunas partituras. Si quieres repetir el sí, no pasa nada, ¿eh? Si quieres hacer esto, no pasa nada. Y si quieres hacer esto, que es como lo he hecho yo en la demo, pues lo que quieras, ¿de acuerdo? Aquí ya estamos para cerrar, ¿de acuerdo? Y ahora, para finalizar, sacamos todos los dedos y hacemos... Te lo pongo con el índice, lo deberías hacer con el dedo del medio, pero te lo hago con el índice para que lo veas más fácil. Sí, hacemos aquí, ¿eh? Hacemos esta bajada, ¿de acuerdo? Cambiando el bajo en cada compás. Volvemos a repasar esta parte. Estamos con este tipo de acorde de tipo de sí. Sí, hacemos esto. Y aquí cerramos. Si quieres aquí adornarlo con un armónico, pues genial. ¿Vale? Si no, no pasa nada. Y aquí repetirías otra vez toda la frase. Y poco más. Disfruta de esta bella pieza. A mí, ya te he dicho, a mí me trae preciosos recuerdos, entonces espero que la disfrutes, que la incorpores a tu repertorio. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, a disfrutar de la música y de la vida, que solo tenemos una. Hasta luego.